en el cual va a existir transferencia de masa. Entonces, en este proceso unitario también se va a presentar transferencia de masa, ¿sí? Va a existir transferencia de masa. Y cada vez que realicemos un análisis en el cual existe transferencia de masa, ¿qué implica el mismo? Que seguramente nosotros vamos a tener que generar datos o parámetros de equilibrio. Vamos a tener que generar, ¿sí? Datos o parámetros de equilibrio. Estos datos o parámetros de equilibrio, por lo general, siempre se van a obtener de manera experimental, ¿sí? Esos datos o parámetros de equilibrio siempre se van a obtener de manera experimental. Entonces, en este capítulo, como es secado, ¿cuáles van a ser nuestros datos o parámetros de equilibrio? Esos datos o parámetros de equilibrio para nuestro proceso de secado seguramente va a ser la curva de secado, ¿sí? Vamos a tener que establecer una curva de secado. Entonces, para que yo pueda empezar a diseñar un secador, necesito contar con una curva de secado, ¿sí? Necesito contar con una curva de secado. Esta curva de secado la vamos a obtener de manera experimental, ¿sí? La vamos a obtener de manera experimental. Puede ser que cuente con alguna curva de secado en determinadas condiciones, pero no necesariamente me va a ser de utilidad, perdón, esas condiciones en las cuales esté. Yo tengo que generar esa curva de secado, ¿sí? Tengo que generar esa curva de secado. Ahora, ¿en qué consiste un proceso de secado? Como todo proceso unitario, debe ser un proceso de separación. Un proceso de secado no consiste nada más que en quitarle un líquido, quitarle el líquido que tiene a un sólido. Entonces, le vamos a quitar a un sólido el líquido que tiene. ¿Y cómo vamos a hacer aquello? Seguramente vamos a emplear un inerte, ¿sí? Un fluido compresible inerte. Puede ser aire, ¿sí? Entonces, yo le voy a quitar a este sólido el líquido que tiene. Entonces, en todo proceso de secado, lo que vamos a hacer es quitarle el líquido que tiene ese sólido. Entonces, yo voy a marcar para ello en forma de humedad, ¿sí? Vamos a determinar la cantidad de líquido que tiene en un principio como humedad, ¿sí? Humedad que tiene en un principio, después de haberle quitado durante un determinado tiempo con un inerte, ese líquido vamos a tener una humedad final, ¿sí? Una humedad inicial, una humedad final. Entonces, en todo proceso de secado, lo único que hacemos es quitarle el líquido que tiene ese sólido. ¿Y con qué le vamos a quitar? Seguramente con un fluido compresible, ¿sí? Con un componente inerte, como puede ser el aire. Entonces, en eso consiste nuestro proceso de secado, ¿sí? En eso consiste nuestro proceso de secado. Ahora, para nuestro proceso de secado, yo tengo dos tipos de secadores. Yo puedo establecer o puedo contar puedo diseñar dos tipos de secadores. Vamos a llamar aquellos secadores que se denominan discontinuos, ¿sí? Aquellos secadores que se denominan discontinuos, y tengo los secadores que se denominan continuos, ¿sí? Tengo entonces dos tipos de secadores. Los discontinuos y los continuos. Tenemos secadores discontinuos, tenemos secadores continuos, ¿sí? Tenemos dos tipos de secadores. Los discontinuos y los continuos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En todo secador discontinuo, lo que yo tengo que determinar es qué tiempo yo voy a emplear para secar un determinado sólido. Entonces, en todo secador discontinuo,
el parámetro a determinar seguramente debe ser el tiempo. ¿Cuánto tiempo yo voy a secar? Para bajar de una humedad inicial, hasta una humedad final. Entonces, ¿cuánto tiempo yo voy a requerir? De eso debe encargarse todos los secadores discontinuos, ¿sí? Entonces, en todo secador discontinuo, lo que me interesa conocer es el tiempo, ¿sí? En todo secador discontinuo, lo que me interesa conocer es el tiempo. Ahora, en un secador continuo, ¿qué es lo que me interesará conocer? En un secador continuo. En un secador continuo, como va a trabajar de manera continua, seguramente un factor a determinar ya no es el tiempo. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la cantidad que voy a poder producir, la productividad. ¿Cuánto voy a poder producir? Seguramente en un secador continuo ya cambia mi objetivo. Voy a tener que ver cuánto voy a poder generar, cuánto voy a poder secar, ¿sí? Cuánto voy a poder secar. Entonces, en un secador continuo ya no es relevante el tiempo. Se supone que mi secador continuo va a trabajar, como su nombre lo indica, de manera continua, 7 horas al día, 15 horas al día o tal vez 24 horas al día. Entonces, yo le voy a poner esas condiciones. Entonces, el tiempo ya no es una preponderante. Entonces, en ese caso debe ser la cantidad, qué producción voy a poder obtener al secar un determinado producto. Entonces, ¿cuánto voy a producir? Eso es lo que debe interesarme en un secador continuo. En tanto que en un secador discontinuo, lo que me interesa conocer es el tiempo, ¿sí? Lo que me interesa conocer es el tiempo. Entonces, nosotros vamos a poder diseñar cualquiera de estos dos secadores, sea un secador discontinuo o sea un secador continuo, ¿sí? Cada uno tiene sus características. En todo secador discontinuo tengo que determinar el tiempo y en un secador continuo tengo que determinar la productividad, cuánto voy a poder producir, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver en este tipo de secadores. Ahora, como tengo que emplear una unidad de concentración, y para mí esa unidad de concentración va a ser la humedad, vamos a establecer dos tipos de unidades, ¿sí? Vamos a establecer dos tipos de unidades. Sea que utilice un secador discontinuo o sea que utilice un secador continuo. Entonces, vamos a utilizar dos humedades. Lo voy a llamar así, ¿ya? Humedad en base humedad, una X pequeña, lo voy a llamar como humedad en base humedad, y voy a tener una X mayúscula grande, humedad en base seca, ¿sí? Humedad en base seca. Entonces yo voy a utilizar dos tipos de humedades, humedad en base humedad y humedad en base seca. Ahora, ¿a qué se refiere la humedad en base húmeda? ¿A qué se refiere la humedad en base seca? ¿Qué unidades van a tener? Ambos son relaciones másicas, ¿sí? Ambos son relaciones másicas. Por ejemplo, para la X pequeña, para mi humedad en base húmeda, entonces será la masa de líquido, voy a poner en unidades del sistema internacional, la masa de líquido sobre la masa del líquido más el gas seco, así lo llamaremos, ¿sí? O masa total. Masa del líquido más la masa, del sólido seco. Sólido seco, así lo voy a llamar, ¿ya? Entonces, esas son las unidades que tiene mi humedad en base húmeda. O a esta relación del líquido más el sólido seco, lo puedo llamar total. Entonces puede ser la masa del líquido sobre la masa del líquido más el sólido seco. A eso lo llamamos como total, ¿sí? La masa total.
Cualquiera de las dos formas de expresar, seguramente la segunda es la que vamos a utilizar para la humedad en base húmeda, ¿sí? Entonces, mi humedad en base húmeda será la masa del líquido sobre la masa del líquido más la masa del sólido seco, ¿sí? La humedad en base húmeda. Ahora, para mi humedad en base seca, habíamos indicado la humedad en base seca, lo voy a simbolizar con una X mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la humedad en base seca? Será la masa del líquido, sobre la masa del sólido seco, Entonces, en ambos casos tenemos relaciones másicas. Tanto la humedad en base húmeda como la humedad en base seca son relaciones másicas. La humedad en base húmeda me relaciona la masa del líquido sobre la masa del líquido más la masa del sólido seco. O la masa del líquido sobre la masa total, así lo vamos a llamar, ¿ya? Y la humedad en base seca será la masa del líquido sobre la masa del sólido seco. Ambas expresiones son relaciones másicas. Ahora, ojo con esto, es muy importante también. El único que podemos expresar en forma de porcentaje, es la humedad en base húmeda, ¿sí? El único que podemos expresar en forma de porcentaje es la humedad en base húmeda. Yo, por ejemplo, puedo indicar, se tiene un sólido que tiene un 30% de humedad. Simplemente me puede indicar eso, ¿sí? Entonces, si está en forma de porcentaje, debe referirse a una humedad en base húmeda, ¿sí? No puedo indicar 30% y relacionar con lo que es la humedad en base seca. No. La humedad en base seca me va a dar siempre un número, ¿sí? Me va a dar una cantidad determinada. No me va a dar nunca en forma de porcentaje. La humedad en base seca será, la humedad en base seca es 1.7, la humedad en base seca es 2.3, es un número que me va a dar, ¿sí? En base seca no puedo tener porcentaje, no tengo la forma de relacionar ese porcentaje. En tanto que en la base húmeda sí, ¿por qué? Porque estoy utilizando un total, ¿sí? En el caso de la base seca, no, estoy tomando por cantidad de sólido seco. Entonces, cuando se tenga un determinado porcentaje de humedad, sea este inicial o final, debe referirse a una humedad en base húmeda, ¿sí? Debe referirse a una humedad en base húmeda. ¿Por qué? Porque ahí estamos trabajando con el total, con la cantidad total. En tanto que en una humedad en base seca, no. Trabajamos por cada cantidad de sólido seco, ¿sí? La diferencia, entonces, entre esos dos, esa es, ¿sí? Para este caso, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esas dos unidades. Vamos a utilizar una humedad en base húmeda y lo vamos a simbolizar con una X pequeña y vamos a utilizar una humedad en base seca que lo vamos a simbolizar con una X mayúscula, ¿sí? X pequeña, base húmeda, X grande, base seca. Esa es la simbología que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, como introducción a lo que es nuestro tema de secado, estamos viendo qué unidades vamos a utilizar, cómo es que vamos a hacer la misma, etcétera, ¿sí? Ahora, tiene que existir, obviamente, una relación entre estas dos humedades, entre la humedad en base húmeda y la humedad en base seca. Seguramente tiene que existir una expresión. Entonces, yo voy a indicar, la humedad en base húmeda va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la humedad en base seca sobre 1 más la humedad en base seca. Entonces,
con esta expresión, yo puedo transformar. Con esta expresión, yo puedo transformar base húmeda a base seca, o puedo transformar base seca a base húmeda, ¿sí? Entonces, yo ya tengo una expresión. Esa es mi expresión para relacionar mi humedad en base húmeda en relación a la humedad en base seca, ¿sí? Esta expresión, esta ecuación es muy importante, ¿sí? Entonces, yo puedo tener los datos de base húmeda, pero para fines prácticos y para fines de gráficas voy a necesitar en base seca. Entonces, ya tenemos una expresión para transformar base húmeda a base seca, ¿sí? Ya tengo una forma para relacionar. Entonces, tenemos esa expresión que relaciona a ambas humedades. La humedad en base húmeda es igual a la humedad en base seca sobre 1 más la humedad en base seca. Entonces ya tenemos esa expresión que nos va a permitir encontrar la relación de ambos, ¿sí? Ahora, puede ser también que necesite en base húmeda, tenga los datos en base seca. También podemos hacer aquello, ¿sí? También podemos hacer aquello. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Ya vamos a ir avanzando en la parte 2.2, ¿sí? 2.1, introducción, todo lo que concierne a introducción estamos realizando. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Consulta. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien, entonces iremos avanzando, ¿sí? Iremos avanzando. Ahora veremos cómo es que vamos a generar esos datos o parámetros de equilibrio. ¿Cómo es que vamos a generar esos datos o parámetros de equilibrio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es que voy a generar esos datos o parámetros de equilibrio? ¿Sí? Se supone que nosotros queremos quitarle el líquido que tiene a un sólido, ¿sí? Para ello habíamos indicado, vamos a utilizar un fluido compresible, inerte, ¿sí? Vamos a quitar. Entonces, yo a este sólido le quiero quitar el líquido que tiene. Primero en la superficie y luego en el interior del mismo. ¿Cómo voy a representar la salida de ese líquido en el sólido? Voy a representar de esta manera. Voy a poner NA. NA para mí es la velocidad de salida del líquido, ¿sí? La velocidad con la cual está saliendo el líquido del sólido. Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿sí? Estamos viendo curvas de secado. ¿Cómo es que voy a generar una curva de secado? Vamos a realizar un experimento, ¿sí? Vamos a realizar una prueba. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos aquí nuestro secadorcito, un secador de laboratorio, ¿ya? Vamos a analizar primero los secadores discontinuos. Vamos a analizar los secadores discontinuos. Posteriormente, vamos a analizar los secadores continuos. Los secadores continuos, posteriormente, vamos a analizar. Primero vamos a ver los secadores discontinuos, ¿ya? Entonces, yo tengo un secador de laboratorio, ¿sí? Un secador de laboratorio. En este secador de laboratorio, seguramente mi objetivo es secar un sólido, ¿sí? Un sólido. Del sólido, ¿qué tengo que conocer? Seguramente tengo que conocer sus dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene este sólido que voy a secar, ¿sí? Debe tener un determinado espesor, debe tener una determinada área, eso es lo que tengo que determinar, ¿sí? Debe tener un área determinada. Como estamos haciendo un secador de tipo laboratorio, entonces, mi secador
se va a encontrar conectado, por ejemplo, a una balanza, ¿sí? Para ver cuánto de masa de peso está perdiendo. Entonces, esto vamos a conectar a una balanza, ¿sí? Vamos a conectar a una balanza. Vamos a conectar a una balanza que nos va a indicar cómo va perdiendo el líquido nuestro sólido, cómo va perdiendo. Entonces, va a estar conectado a una balanza, ¿sí? Va a estar conectado a una balanza. En la balanza seguramente me va a indicar cuánto está perdiendo. Entonces, habíamos indicado que el sólido va a perder líquido. ¿Cómo vamos a representar aquello? Con este símbolo, Na. Entonces, Na es la velocidad con la cual está saliendo el líquido del sólido. Ahora, ¿por qué va a salir el mismo? ¿Cómo es que va a salir? Nosotros vamos a hacer que por un lado ingrese ese inerte, el aire inerte. Vamos a hacer que ingrese, ¿sí? El aire vamos a utilizar para todos nuestros fines. Componente inerte que tenemos en mayor abundancia, ¿sí? Puede ser obviamente cualquier otro, pero seguramente ya en cuestión de costos no nos es de bastante utilidad. Entonces, entrada, por un lado va a ingresar el inerte, el aire, y por el otro lado va a salir. A medida que va ingresando el aire o el inerte, seguramente va a ir arrastrando al líquido que tiene ese sólido, ¿sí? Entonces, yo aquí puedo tener un ventilador, ¿sí? Aquí puedo tener un ventilador. Está ingresando y está haciendo que salga. Como voy a hacer que ingrese el inerte, ese inerte seguramente va a tener también una humedad al principio y va a tener una humedad al final, ¿sí? Va a tener una humedad al principio, una humedad al final. También tengo que controlar. Del inerte, ¿qué tendría que controlar? 1, va a ser su humedad y 2, va a ser su temperatura. ¿Qué temperatura tiene el inerte a la entrada? Como hemos hecho en el anterior, vamos a poner TG, ¿ya? TG0 y TG1, ¿sí? TG1. Temperatura del gas a la entrada, temperatura del gas a la salida. G y 0. Para mi inerte, para el componente compresible, para ese fluido compresible, voy a utilizar yo esos dos parámetros, ¿sí? Como son temperatura y humedad. Esos dos voy a tomar en consideración. Aquí también, temperatura y humedad, ¿sí? Para el inerte, esos dos me interesa principalmente. Para mi sólido, ¿qué voy a tomar? Antes de que empiece a secar, seguramente ese sólido tiene una humedad, ¿sí? Inicialmente tiene una humedad, sea esta en base húmeda o en base seca. Va a transcurrir un tiempo, ¿sí? Va a transcurrir un tiempo. Va a transcurrir un tiempo. Va a transcurrir un tiempo. Después de haber transcurrido ese tiempo, el sólido va a tener otra humedad, ¿sí? El sólido va a tener otra humedad. Pregunta, la humedad al final, después de haber transcurrido un determinado tiempo, ¿cómo será en relación a la inicial? La humedad al final seguramente va a ser menor el que tenía en un principio, ¿sí? Ha ido disminuyendo. No se olviden que le hemos ido quitando el líquido que tiene ese sólido, ¿sí? Hemos ido quitándole el líquido que tiene ese sólido. Entonces, mi sólido tenía un líquido. Le hemos ido quitando, digamos, hemos hecho en laboratorio la prueba y hemos ido secando durante 3 o 4 horas. En ese lapso de tiempo, la humedad que tenía un principio seguramente ha ido disminuyendo. Después de cierto tiempo ha ido disminuyendo, ¿sí? Entonces, al realizar este simple experimento es que vamos a poder encontrar nuestra curva de secado,
¿sí? A partir de ese procedimiento que estamos estableciendo, vamos a encontrar nuestra curva de secado. Entonces, voy a ver cómo voy a determinar mi humedad al principio, cómo voy a determinar mi humedad al final, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Y no se olviden que estamos tomando en consideración al tiempo. Entonces, para yo poder encontrar mi curva de secado, una primera curva de secado aproximada lo llamaremos. Necesito contar entonces con coordenadas, humedad en base seca versus tiempo. Entonces, esta tablita de datos yo me tengo que generar, ¿sí? Esa tabla de datos yo me tengo que generar. Antes que empecemos a secar, ¿qué humedad va a tener? Debe tener una humedad inicial. Va a transcurrir un determinado tiempo. ¿Qué humedad va a tener? Va a tener una humedad 1. Va a seguir transcurriendo el tiempo. Un tiempo 2. Voy a tener una humedad 2. Va a transcurrir otro tiempo. Tiempo 3 lo llamaremos. ¿Qué humedad va a tener? Una humedad 3. Y así voy a ir sacando, ¿sí? Tiempo 4. Un tiempo 4 va a transcurrir. Voy a tener una humedad 4. Y así voy a ir generando, ¿sí? En todos estos casos, ¿qué es lo que se va a verificar? Se va a verificar siempre que la humedad inicial es el que tiene el más alto valor. Va a ser mayor en relación a la que tiene 1. 1 va a ser mayor en relación a la que tiene 2. 2 va a ser mayor en relación a la que tiene 3. 3 va a ser mayor en relación a la que tiene 4. Entonces esa debe ser la secuencia, ¿sí? Con el tiempo obviamente va a ocurrir lo contrario, ¿sí? El tiempo 1 va a ser mayor. El tiempo 1 empezaremos en el sentido contrario. El tiempo 4 va a ser mayor al que tiene 3. El tiempo 3 va a ser mayor al que tiene 2. El tiempo de 2 va a ser mayor al que tiene 1. Y obviamente el tiempo de 1 es mayor al que teníamos en un principio, 0. ¿Sí? Entonces, de manera contraria debe verificarse en el tiempo. ¿Sí? Eso también vamos a tomar en cuenta. Entonces, para poder encontrar una primera gráfica, yo puedo determinar de esa manera, ¿sí? Puedo determinar de esa manera. Pero de manera experimental, ¿qué vamos a encontrar? De manera experimental, ¿qué vamos a encontrar? Seguramente lo que vamos a encontrar va a ser lo siguiente, ¿sí? A esta gráfica de humedad en base seca versus tiempo tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ello? Veamos, vamos a ver cómo es que vamos a llegar a obtener esa gráfica, ¿ya? Entonces, voy a llegar a obtener esa gráfica. Humedad en base seca versus tiempo. Entonces, me voy a plantear una tablita de datos, ¿sí? Me voy a plantear una tablita de datos. Podemos tomar en consideración una pizarra, vamos a hacer, ¿ya? Vamos a tomar. Aquí. Entonces, ¿qué habíamos indicado? Nosotros tenemos el equipito en nuestra curva de secado, nuestro equipo de secado que tenía esta forma, ¿no? Esta forma. ¿Qué queríamos nosotros realizar? Secar, ¿sí? Vamos a secar. ¿Qué vamos a secar? Un determinado sólido.
De ese sólido, ¿qué tengo que conocer? Sus dimensiones, ¿sí? Tengo que conocer sus dimensiones. Dimensiones, área, espesor, todo eso, tenemos que conocer, ¿sí? Ahora, cuando voy a realizar el proceso de secado, voy a tomar en consideración lo siguiente. Se supone que este sólido que voy a secar debe estar pegado o debe estar sobre una base, por ejemplo, metálica, ¿sí? Sobre algo metálico. Tiene que estar apoyado sobre algo, ese sólido que voy a secar. Entonces, ¿qué parte voy a secar si va a estar encima de ese sólido? Seguramente toda esta superficie voy a secar, ¿sí? Toda esta superficie, toda esta área voy a secar, ¿sí? Obviamente tiene un espesor, pero está sobre esa base de metal. Entonces, yo voy a indicar, en este proceso de secado, yo estoy realizando mi secado por una sola cara, ¿sí? Estamos realizando nuestro proceso de secado por una sola cara, ¿sí? Velocidad con la cual sale el líquido del sólido. Una sola cara, ¿sí? Una sola cara. Pero, ¿qué pasa si en vez de colocar en la base algo metálico, que obviamente tiene que estar en contacto con la balanza, ¿no? Mi dispositivo tiene que estar en contacto con una balanza. ¿Qué tal si no colocamos algo metálico? Si no, colocamos una especie de rejilla, cosa de que cuando pase el inerte, no solamente pase por la superficie expuesta, sino también pase por abajo, ¿sí? Pase por abajo. No vaya a quitarle el líquido en la superficie expuesta, también en la superficie superior, sino también en la inferior. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a indicar? El área de secado va a ser por ambas caras. Entonces, será 2 veces el área, ¿sí? Pero por si acaso se les va a indicar esa situación, ¿sí? Cuando estemos secando por ambas caras, se les va a indicar el sólido a secar se está secando por ambas caras. Entonces, ¿qué consideración ustedes van a realizar? Van a multiplicar por 2 el área. Va a ser el área superior y el área inferior, al revés, ¿sí? El área superior y el área inferior, 2 áreas. Pero si es que no se hace mención a esto, ustedes consideran que se va a secar simplemente por una sola área, ¿sí? Entonces, yo quiero secar por ambas caras ese sólido, se va a indicar, el sólido se va a secar por ambas caras. Pero si no se les dice nada, ustedes toman simplemente una sola cara, ¿sí? Se está secando el sólido por una sola cara, ¿sí? Por una sola cara se está secando el sólido. Entonces, esa es la característica en cuanto al proceso de secado. Ahora, como estamos agarrando una balanza, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar son las masas, y esas masas tenemos que llevarlas a humedad. Entonces, voy a tener que determinar la masa y el tiempo, ¿sí? Masa y tiempo. Con estas masas, ¿qué vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar va a ser la humedad en base seca. Entonces, ya teniendo la humedad en base seca, ya puedo graficar, ya puedo implementar una primera gráfica, ¿sí? Yo voy a implementar una primera gráfica. Entonces, procederemos a realizar. Tengo la masa. Ya. En el tiempo cero, antes de que empiece a secar, ¿qué masa va a tener mi sólido? Seguramente va a tener una masa inicial, ¿sí? En el tiempo cero va a tener una masa inicial. Empezamos a secar, vamos a empezar a secar. Vamos a hacer que por un lado por un extremo del secador empiece a ingresar el inerte, ¿sí? Empiece a ingresar el inerte. Voy a colocar un pequeño ventilador, ¿sí? Voy a colocar un pequeño ventilador, un soplante, entonces voy a hacer que ingrese el inerte, va a ir ingresando.
Entonces, si no me indican nada con respecto al área, yo voy a tomar una sola cara. Pero si me indican el sólido tiene que secarse por ambas caras, entonces voy a tomar esa situación, ¿sí? Empezamos a secar. Entonces va a transcurrir un tiempo, va a transcurrir un tiempo, va a transcurrir un determinado tiempo, digamos 5 minutos. En esos 5 minutos, ¿la masa que tenía en un principio será la misma? Seguramente que no. El líquido que tiene en la superficie del mismo ha debido evaporarse, ¿sí? Ha debido evaporarse. Entonces, va a tener otra masa. ¿Quién me va a dar ese dato? Mi balanza. Entonces, me indicará, después de un cierto tiempo, la masa ya es diferente. Van a pasar otro tiempo, digamos unos 10 minutos. Tiempo 2, 10 minutos. La masa que tenía en un principio será la misma que tiene en estos 10 minutos. No, está variando. Va a tener otra más. Y eso me va a indicar mi balanza, cómo está variando. Y así voy a hacer que transcurra el tiempo. Unos 15 o 20 minutos después, la masa, ¿cómo está? Ha variado. Después de unos 30 minutos, ¿cómo está mi masa? Sigue variando, ¿sí? Entonces va variando la masa a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Va variando la masa a medida que transcurre el tiempo. Pero va a llegar un momento donde esta masa ya no va a cambiar. Bien, van a disculpar, ese es el problema que siempre tenemos, pero bueno, es que se lo puede corregir, ¿no? ¿Qué habíamos indicado? Habíamos formado una tablita de datos, ¿sí? Habíamos formado una tablita de datos. ¿Cuál era nuestra tabla de datos? Era la siguiente. Tenía una masa, tenía un tiempo y tenía una humedad, ¿sí? Tenía una humedad. Entonces, nosotros estamos formando nuestra tablita, ¿sí? Estamos formando nuestra tablita. ¿Qué habíamos indicado? En el tiempo cero, mi sólido debe tener una masa inicial, ¿sí? Tiene una masa inicial. La balanza me está permitiendo que encuentre de esa manera. Va a transcurrir un tiempo, ¿sí? Va a transcurrir un tiempo. El sólido va a tener otra masa. ¿Quién nos los va a registrar aquello? La balanza, ¿sí? La balanza se está registrando. Va a pasar un tiempo 3, 2, voy a tener otra masa. La masa del sólido va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, esos datos son los que nosotros vamos a ir obteniendo en forma experimental, en laboratorio. Tiempo 3, masa 3. Tiempo 4, masa 4. ¿Hasta cuándo vamos a realizar esto? Hasta que la masa no varíe, la masa se mantenga constante. Entonces, nosotros vamos a ver a partir de qué tiempo ya empieza a mantenerse constante, ya no empieza a variar la masa. Entonces, ahí lo vamos a detener, ¿sí? Ahí lo vamos a detener. Entonces, ya tenemos ya las dos primeras columnas para establecer nuestra curva de secado. Ya tenemos dos primeras columnas. Ahora, vayamos a interpretar estos datos. Habíamos indicado que en nuestro secador, en el secador que tenemos, íbamos a realizar, en este secadorcito, tenemos nuestro sólido que vamos a secar, el sólido que vamos a secar, que debe tener determinadas dimensiones, un área y un espesor, y la misma está conectada a una balanza, ¿no ven? A una balanza. La balanza es la que está registrando, ¿sí? Cómo va variando nuestro sólido. Por el otro extremo de mi secador está ingresando el inerte, ¿sí? Está ingresando el inerte. Si es que no tengo ningún otro dato, yo considero mi área de secado una sola cara. Pero si me dice que tengo que secar por ambas caras, entonces el área de secado simplemente multiplico por 2, ¿sí?
Si es que no me indica nada, entonces yo tomo una sola cara para el secado, ¿sí? Pero si me dicen, el sólido tiene que secarse por ambas caras, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2 el área, ¿sí? Por la parte superior y por la parte inferior, ¿sí? Tengo esas opciones. Ahora, ¿qué es lo que cómo vamos a determinar? Se supone que este sólido que estoy secando, estoy tratando de determinar mi curva de secado. Tengo este sólido que me está permitiendo encontrar cada uno de estos datos, ¿sí? Me está permitiendo encontrar cada uno de estos datos. Un sólido de las mismas dimensiones, voy a tomar en consideración y lo voy a someter a secar por completo, ¿sí? Lo puedo llevar, por ejemplo, a una mufla. Hagamos de cuenta que estamos secando madera. Entonces, este sólido lo voy a llevar a una condición extrema, a una mufla, por ejemplo, donde le voy a quitar todo el líquido que tiene, ¿sí? Le voy a quitar todo el líquido que tiene. No va a tener nada de líquido. Lo estoy llevando a una mufla. Entonces, este sólido del cual he encontrado estos datos en esa tablita de datos, la masa y el tiempo, lo voy a llevar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar un dato al llevarlo a la mufla, al quitarle todo el líquido. Voy a encontrar un dato. ¿Cuál es ese dato que voy a encontrar? El dato que voy a encontrar es la masa de este sólido, pero como sólido seco. No tiene nada de líquido, ¿sí? Lo hemos llamado a una mufla, casi lo calcinamos, entonces vamos a obtener la masa de sólido seco. Entonces, con eso ya tengo yo mis datos, ¿sí? Con eso yo ya tengo mis datos. Entonces, empezaré a generar mi humedad en base seca, ¿sí? Voy a empezar a generar mi humedad en base seca. Voy a utilizar entonces una fórmula, ¿sí? Voy a utilizar una fórmula. ¿Cuál es mi fórmula? Dice X y, así en términos generales lo llamaremos, ¿ya? Humedad I va a ser igual a ¿qué? Va a ser a la masa de I menos la masa del sólido seco entre la masa de sólido seco. Entonces, esa es mi fórmula que voy a utilizar para determinar mi humedad en base seca, ¿ya? Ahora, quiero determinar para este primer punto, ¿ya? Para el primer punto. Entonces, yo voy a indicar la humedad inicial que tiene mi sólido será. ¿Qué masa inicial tiene mi sólido? Debe tener una masa inicial. En la tablita de datos tenemos masa inicial. Obviamente, en el tiempo cero, todavía no estamos secando, menos la masa del sólido seco. Eso hemos encontrado de manera experimental. Entonces, menos la masa del sólido seco, dividido entre la masa del sólido seco. Ya hemos encontrado la primera humedad. Entonces, dato, esto es dato, dato. Entonces, como tengo todo como dato, puedo encontrar mi humedad inicial. Voy a tener mi humedad inicial. Ahora, para el segundo, en vez de I le pongo 1. Entonces, voy a indicar. La humedad en base seca para el punto 1 va a ser igual a ¿qué? Masa de I. Dice masa de 1 menos la masa del sólido seco entre la masa del sólido seco. Obviamente, ahí también todo es dato. Todo es dato. Entonces, con esto que estoy encontrando la humedad en U1, ¿sí? La humedad en U1. Hago lo propio con el 2. Para el punto 2 voy a indicar. Para el punto 2, humedad en 2. ¿Va a ser igual a qué? Voy a restringir a mi fórmula, ¿ya? Esa es mi fórmula. Mi fórmula. Dice I. Entonces será la masa de 2 menos la masa del sólido seco
entre la masa de sólido seco. Entonces, igual que en el anterior caso, ya hemos encontrado la humedad en 2. Y así voy a ir encontrando para cada uno de ellos. Humedad en 3, humedad en 4, cumpliendo simplemente con esta mi fórmula. Entonces, al obtener esa otra tercera columna, ya puedo graficar yo mi curva de secado. Una primera curva de secado aproximada, así lo llamaremos, ¿ya? No es la que voy a utilizar para hacer los cálculos, no. Una primera aproximación de mi curva de secado voy a hacer, ¿sí? Voy a hacer. Entonces, graficaré. ¿Qué voy a graficar? Lo que voy a graficar va a ser coordenadas, tiempo y humedad en base seca. Esos dos voy a graficar, ¿ya? Voy a graficar. Voy a graficar esos dos. Entonces, graficaremos, ¿sí? Graficaremos. Graficaremos. Voy a graficar. Tenemos entonces los datos de tiempo y humedad en base seca. Tengo los datos de tiempo y humedad en base seca. Entonces, para el tiempo 0 debe tener una humedad inicial. Tiempo 1 tiene una humedad 1. Tiempo 2 tiene una humedad 2. Tiempo 3 tiene una humedad 3. Tiempo 4 tiene una humedad 4. ¿Hasta cuándo vamos a realizar? Hasta que se mantenga constante, ¿ya? Hasta que no haya variación de la masa. Por lo tanto, ya no va a variar. El tiempo ya se va, obviamente el tiempo va a ir creciendo, pero la masa se va a mantener constante. Entonces, hasta ahí vamos a realizar. Ahora, graficaremos. Vamos a graficar nuestra curva de secado en coordenadas humedad versus tiempo, ¿sí? Voy a graficar en coordenadas humedad versus tiempo, ¿sí? Humedad en base seca versus tiempo, ¿sí? Humedad en base seca versus tiempo. Entonces, empezaremos a graficar. Empezaremos a graficar. Dice, para el tiempo 0, en este punto debe estar el tiempo 0. Para el tiempo 0, tiene una humedad inicial. Entonces, para el tiempo 0 debe existir una humedad inicial. Ahí está, mi primer punto. Eje de las abscisas, tiempo, eje de las ordenadas, humedad en base seca. Entonces ya tengo. Va a transcurrir un tiempo 1 lo llamaremos, ¿sí? Tiempo 1. Para ese tiempo 1 voy a tener una humedad. Entonces voy a tener una humedad. Esta es mi humedad inicial. Aquí tengo mi humedad 1. Va a transcurrir otro tiempo. Voy a tener otro valor de humedad. Entonces vamos a ir cambiando, ¿sí? Va a ir cambiando. Va a ir cambiando. Entonces puedo ir graficando, ¿sí? Humedad 2, tiempo 2, humedad 3, tiempo 3. Este es el 0 por si acaso. Entonces, como yo ya tengo la característica de mi gráfica, seguramente puedo ir uniendo, ¿sí? Los puntos que se van a generar. Van a ser seguramente de esta manera. Va a ir bajando y va a llegar un momento donde se va a mantener constante y ya no va a variar, ¿sí? Esa forma o esa característica va a tener mi curva de secado, ¿sí? Va a ir, la humedad va a ir disminuyendo, ¿sí? La humedad va a ir disminuyendo. Obviamente el tiempo va aumentando. La humedad va disminuyendo y el tiempo va aumentando. Humedad disminuye, tiempo aumenta, ¿sí? El tiempo aumenta. Entonces,
seguramente voy a llegar hasta una humedad final, ¿sí? Voy a llegar hasta una humedad final. Por si acaso, este tipo de gráficas, humedad final le llamaremos, ¿ya? Donde ya no va a cambiar. Aquí ya no va a cambiar, hemos indicado, ¿no? Ya no va a cambiar. Mi humedad final ya no cambia. Ahí en el tiempo final, ya no cambia. Se va a mantener constante, va a pasar tiempo, más tiempo va a pasar y no va a cambiar nada. Tiempo 3, tiempo 4, etcétera. Va a ir cambiando, va a ir pasando el tiempo, ya no va a cambiar cuando llegue la humedad final. Yo tengo entonces una primera curva de secado. Esta curva de secado, por si acaso, es representativa. Con esto no puedo hacer nada más que ver cómo está la humedad en función del tiempo, ¿sí? Lo que sí puedo saber es desde qué humedad inicial hasta qué humedad final estoy yendo. Es lo único que puedo determinar, ¿sí? Desde qué humedad inicial hasta qué humedad final estamos yendo. Desde qué humedad inicial hasta qué humedad final estamos yendo, ¿sí? Es una curva de secado representativa, pero ya tenemos una noción de cómo es nuestra curva de secado. Esta curva de secado la estoy obteniendo de manera experimental, ¿sí? ¿Qué significa? Si yo quiero diseñar un secador discontinuo, por ejemplo, en La Paz, tengo que obtener esta curva de secado en La Paz. Quiero obtener un proceso de secado en Cochabamba. Entonces, tendré que tomar esos datos allá, en Cochabamba. Quiero realizar mi curva de secado para algo que quiero secar, por ejemplo, en Santa Cruz. Entonces, tengo que obtener mi secado en esas condiciones, ¿sí? No es que obtengo la curva de secado y me sirve para todo. No, me sirve para el lugar donde voy a realizar el respectivo diseño, ¿sí? Entonces, tenemos una primera curva de secado, como es aquella que menciona o aquella que relaciona la humedad en base seca versus el tiempo, ¿sí? Una primera curva de secado es la que llego a obtener. En esta curva de secado, lo que estamos viendo es desde qué humedad inicial hasta qué humedad final yo estoy secando. ¿Cuánto tiempo han transcurrido hasta que se ha mantenido constante? Puedo saber, ¿no? Puedo saber yo cuánto tiempo ha transcurrido. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta aquí? Estamos viendo el capítulo número 2, secado. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Estamos introduciéndonos entonces en lo que es el capítulo número 2, secado, ¿sí? No se olviden que de todo lo que estamos haciendo en esta clase de teoría, en la siguiente semana se va a ver reflejada en un cuestionario, ¿sí? Se va a ver reflejada en un cuestionario. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por si acaso, con respecto a los cuestionarios que se les está proporcionando, van a leer, por favor, bien las preguntas, ¿sí? Como algún comentario que alguna de sus compañeras realizó. Evidentemente, yo les he indicado en un determinado sistema que manejo, pero cuando hablamos o en determinadas unidades, no en sistema, en determinadas unidades yo voy utilizando. Pero cuando se les pida a ustedes que realicen su análisis en el sistema internacional, en el sistema inglés, en el sistema, no sé, CGS, todo aquello, entonces lo tienen que hacer, ¿sí? Se supone que ustedes manejan diferentes tipos de sistemas, ¿sí? No puede ser que no manejan diferentes sistemas y esto lo hacen obviamente desde el curso prefacultativo, ¿sí? Entonces, lean bien las preguntas para poder contestarlas, cómo se les está pidiendo, etcétera, ¿sí? No es que como realizamos la clase y así tienen que ser las unidades. No, claro, evidentemente yo les enseño con unidades que se manejan lo contojo, que manejamos comúnmente, hacemos nuestro diseño, etcétera.
Pero cuando se trata de utilizar un determinado sistema, hay que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo pedir en un examen que todo me presenten en unidades del sistema inglés, y lo tienen que hacer porque ustedes manejan, ¿no? Manejan. O les puedo también pedir que hagan en el sistema internacional, o en el sistema MKS, o en el sistema CGS, no sé, pues todos los sistemas que ustedes conocen, ¿sí? Ese conocimiento ustedes lo tienen. Entonces, cuando vayan a resolver algún problema o vayan a completar algún cuestionario, siempre lean con bastante detenimiento, ¿sí? Simplemente es esa la sugerencia, ¿ya? Ahora, como ya hemos terminado el capítulo número 1, fijaremos nuestra fecha de examen. Vamos a fijar sobre el 50% el primer parcial, ¿ya? El primer parcial. Primer parcial, porque ya estamos avanzando para el segundo. El segundo y el tercero va a ser todos los otros temas que no son tan largos, ¿ya? El primer parcial. ¿Qué fecha proponen para el primer parcial? Ojo, es sobre el 50%. Ya muchos tienen sobre el 50% de su nota, ¿sí? Ya tienen su nota. Sobre el 50%. Y que tal vez puede ser 24 de septiembre. No sé si mis compañeros están de acuerdo. Ya, el 24 de septiembre les parece bien, el siguiente viernes, ¿no? 24 de septiembre. Ya, el 24 vamos a pasar clases como lo hemos hecho comúnmente y después va a venir su examen, ¿sí? Eso para no perjudicarnos y no estar atrasándonos en el contenido. Entonces, primer parcial, sobre el 50% que nos falta, va a ser el 24 de septiembre, ¿sí? Terminamos nuestras clases, entonces empieza el examen, ¿sí? A las 14:10, 14:15 va a comenzar. Entonces van a tener un tiempo determinado para una o dos preguntas que van a existir, ¿sí? Entonces, el primer parcial va a ser el 24 de septiembre, ¿ya? Después de nuestra clase. Por si acaso es viernes. Entonces, vamos a nosotros seguir continuando el tema hasta terminarlo y vamos a ir pasando también al siguiente. O sea, para no perjudicarnos y para poder avanzar y ver todos los temas, ¿sí? Bien, entonces el primer parcial de la parte práctica lo vamos a realizar el 24 de septiembre, después de la clase de teoría que vayamos a tener. ¿Alguna duda, alguna consulta más? ¿Alguna Ingeniero, consulta? Buenas tardes.